Bueno, bien, continuamos con la siguiente mesa de debate. Nuestra región es muy rica en recursos minerales y las empresas son conscientes del impacto ambiental de sus actividades. Por ello, este sector se enfrenta a grandes retos y oportunidades, como por ejemplo el futuro de la minería como primer eslabón de la cadena de valor de la producción de metales, los avances en materia de sostenibilidad que las empresas vienen desarrollando para reducir la huella ambiental o las diferentes acciones de responsabilidad social corporativa que llevan a cabo en el territorio donde están asentadas. Iniciamos el debate, que va a estar moderado por Socorro Fernández Larrea, presidenta ejecutiva de OFG Telecomunicaciones de España, una entidad que presta un servicio integral a las empresas de telecomunicaciones en Europa Occidental y Latinoamérica. Cuenta Socorro que su vocación desde niña fue la construcción de infraestructuras, lo que le llevó a estudiar ingeniería de caminos, canales y puertos. Con el tiempo, esta vocación fue orientándose a la gestión empresarial, por lo que años más tarde decidió completar su formación en una escuela de negocios. Socorro cree con firmeza en la formación continua, por lo que suele asistir a cursos y programas que le permiten estar al día en temas como son gobierno corporativo, transformación digital e inteligencia artificial, sostenibilidad o inteligencia emocional. Socorro, ¿nos presentas a los panelistas? Bueno, es un lujazo estar aquí. Gracias, Nuria, por dar la oportunidad. Imposible decirte que no, así que me ahorro el tema. Pero sobre todo es un lujo compartir una mesa sobre un tema tan interesante con un panel de lujo como el que tengo, ¿no? Tengo a Diego de la Torre, que es presidente del directorio de La Viga en Perú, a Omar González, presidente de Coca-Cola en Colombia, a Gilberto Marín, presidente del Grupo Alquimara en México, y a Javier Targueta, presidente de Atlantic Cooper en España, ¿no? Entonces, solamente por situaros un poco, creo que merece la pena, y no me voy a enrollar mucho con eso, pero que os leáis la trayectoria profesional de cada uno de ellos, porque te das cuenta de por qué están hoy aquí y qué es lo que les ha antecedido, ¿no? En el caso de La Viga, o sea, decía antes que Diego es el presidente de La Viga, y para poneros en situación de lo que representa cada uno, La Viga es el líder en la distribución de materiales de construcción en Perú. Cemento entre otros, y eso nos hace cercanos, ¿no? Es también él es el presidente y el fundador del directorio, ¿no? Y otra empresa de la que también es parte es la del consejo directivo de la compañía de minas Buenaventura, ¿no? Que, solamente por daros un detalle, es la primera empresa minera latinoamericana que empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿no? Y es un productor de oro, plata y cobre, ¿no? O sea, muy relacionado con el tema de nuestras materias primas, ¿no? Coca-Cola, la empresa que preside Omar, es una empresa líder en el mercado del carbón y el coque metalúrgico en Colombia. Lleva más de un cuarto de siglo operando allí, pero exporta a mercados internacionales en Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea de la importancia de este sector, estamos hablando del 64% del PIB de Colombia, ¿no? Por otra parte, el grupo Alquimara es un grupo bastante diverso dentro de México. Empezó con la comercialización de productos de consumo, sobre todo lo que se refiere a pañales de niño y pañales de adulto. Fue creciendo en su actividad, y precisamente luego ya nos contará el mismo Gilberto, pero fue ese afán de buscar la sostenibilidad la que le llevó, por una parte, a hacer sus productos sostenibles, pero luego a ir a algo más y buscar que fuera también sostenible la energía que necesitaban para el proceso de producción, y eso les llevó
a entrar en el mundo de las energías renovables, de nuevos recursos, nuevos recursos naturales, ¿no? Y a partir de ahí a seguir diversificando la empresa en el mundo financiero, en el mundo de la hotelería, etcétera, ¿no? Y por último, Atlantic Coopers, digamos, es el accionista mayoritario de la empresa es Freeport-McMoRan, es que es el segundo productor mundial de cobre, el primer productor de molibdeno y un importante productor de oro, ¿no? Tiene una capitalización bursátil, porque os hagáis una idea, de 60.000 millones de dólares, que a veces perdemos el orden de magnitud, con operaciones mineras en Perú que comparte con Diego, en Chile, en Indonesia y además en Estados Unidos, ¿no? En concreto, Atlantic Cooper tiene sede en Huelva y, para que os hagáis también una idea de orden de magnitud, produce 300.000 toneladas de cobre refinado al año y aparte elabora otros productos como ácido sulfúrico, metales preciosos, silicato de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, entramos en materia y lo primero, había una parte, digamos, que es referida sobre todo a la sostenibilidad. Yo me he cogido una definición de sostenibilidad que hace el Foro de Sostenibilidad y que la entiende como la orientación estratégica que busca crear valor económico, social y medioambiental en la empresa y en el entorno en el que ésta opera, en el corto y medio plazo, y que hace posible una economía de beneficio compartido entre empresa y sociedad, donde el capital busca, genera y premia el impacto social y medioambiental positivo, así como el buen gobierno. Vale, es verdad que cuando estamos hablando de materias primas se supone que tocamos directamente el medio ambiente, con lo cual siempre se nos ve como los malos de la película en este tema, hay que reconocerlo. Y sin embargo, en mi opinión, y creo que lo hemos compartido antes, no solo no somos parte del problema, sino que somos parte y sobre todo el origen de la solución. Y me gustaría que debatiéramos, en este primer bloque, sobre este tema, cómo de verdad somos el origen de la solución, por nosotros pasa la solución. Cuando quieras, Diego. Por haberme invitado a compartir acá reflexiones sobre precisamente el rol del empresario. Todos los que estamos acá creo que queremos pasar del éxito a la trascendencia, queremos que por la presencia de nuestras empresas la sociedad esté mejor. Y esto felizmente está siendo también reconocido por entidades supranacionales. El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía que los políticos eran los arquitectos de un mundo mejor, con los ODS 2030 y todo lo que es el Global Compact. Yo presido el Global Compact en Perú. Pero él decía, si bien es cierto los políticos son los arquitectos del mundo mejor, los constructores del mundo mejor somos los empresarios. Porque el monopolio de la sensibilidad social no lo tienen los intelectuales y los políticos. Si no quedaría en un proyecto. Exacto. Nosotros estamos muy involucrados. Lo que pasa es que quizás tenemos el síndrome de la gallina muda. Ponemos huevos, pero no los cacareamos. Hacemos mucha labor social, sobre todo las empresas formales. Creo que el gran reto, sobre todo en la región, yo diría, conversábamos antes con Socorro, yo también vengo del mundo cementero, que se nos atribuye el 5% de las emisiones de CO2, pero se hacen muchos esfuerzos para reducir esa huella de carbono, porque en el mundo del futuro, los consumidores, los millennials, van a preferir, por ejemplo, marcas, casi todas van a tener buena calidad y buen precio. Se van a diferenciar, por ejemplo, la huella de carbono por tonelada producida, ¿no? Ayer, por ejemplo, en el foro se hablaba de esta cerveza Ocean Beer, que el accionista era el océano, que los excedentes económicos se dan para solucionar. De igual forma, las empresas están metamorfoseándose de una manera que crean riqueza, pero al mismo tiempo el impacto neto en la sociedad es positivo. La leyenda negra es básicamente, yo creo, no en ideología, sino ideas que funcionan. Y en el tema medioambiental hay demasiada carga ideológica de muchos caballos. Y yo creo en ideas que funcionan o no. Y debe basarse todo el tema de medio ambiente en temas científicos, objetivos. Porque cuando empiezas a introducir variables ideológicas, y ahí quiero ser muy concreto, en Perú, por ejemplo, a veces se detienen, y es un tema también que lo hemos conversado. Hay ONGs muy buenas, así como tenemos empresas que tenemos que acreditarnos con ISO, el Global Compact y una serie de protocolos ambientales.
También nosotros pedimos desde Perú, la Red Peruana del Pacto Global de Naciones Unidas, pedimos que las ONG sean homologadas también, porque hay muchas pues buen punto. que no, sus motivos son ideológicos y no realmente ayudar a las personas. Y hemos podido hacer joint ventures con ONGs y con el gobierno para, por ejemplo, la pandemia, ¿no? En Perú, por ejemplo, en plantas de oxígeno. Para darles una idea, solamente en la empresa que formo parte de Buenaventura, solamente para los colaboradores 170.000 pruebas PCRs el último año, ¿no? Es decir, esta imagen de que yo hace muchos años decía que el empresario del futuro iba a ser una mezcla de Bill Gates con la Madre Teresa. Todo el mundo se reía, pero eso se convirtió en realidad, porque muchos empresarios a veces cuando ya crean riqueza, luego pasan, como se dice, del éxito y canalizan su energía intelectual y su poder económico para hacer el bien en el mundo, ¿no? La riqueza es como el abono, ¿no? El dinero es como el abono. Si lo acumulas en un solo sitio, pues no está muy bien. Pero Sí, si lo la esparces, sostenibilidad está de moda, pero no es nueva. claro, pero lo importante es esparcir eso mediante inversiones social y ambientalmente responsables y también con actividad filantrópica. Yo creo más en la creación de trabajo decente, porque el estado de bienestar es bueno para los que realmente son vulnerables, ¿no? Los niños, los ancianos, los enfermos. Si no creas estados de bienestar que se convierten en una hamaca y creas sociedades dependientes, ¿no? Pues eso es simplemente para arrancar. ¿No? Está claro. Buenos días, Nuria. Nuevamente muchas gracias, Socui. Muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera un poco poner un contexto histórico de lo que es el carbón metalúrgico. El carbón metalúrgico o siderúrgico, que es la base para la construcción, para la fabricación del acero. El 60% del acero que se produce en la Tierra está hecho con base en ese carbón, el carbón metalúrgico. Digamos que el acero es al desarrollo y a la humanidad lo que el esqueleto es al cuerpo humano. Todo lo que tenemos aquí alrededor está hecho de acero, en la calle, los carros, los relojes, bueno, todo es acero. Y el carbón es parte de la materia prima. ¿Cómo se produce en el caso de cómo existe? Que lo va a hacer de una forma muy sencilla. En América solo hay 3 puntos en el continente donde se produce carbón metalúrgico. Uno en la cordillera occidental en Canadá, en los Apalaches en los Estados Unidos y en un brazo de la cordillera oriental en Colombia. Los Andes arrancan en la Tierra del Fuego, suben como una sola cadena montañosa y al entrar a Colombia se divide en 3 ramas. Una de esas ramas, que es la cordillera oriental, es donde se encuentra el carbón metalúrgico y únicamente ahí. Y por ser en montaña, toda la minería de ese carbón se hace en socavón. Quiere decir, hay que entrar en la tierra, cavar y sacar el carbón. Cuando uno oye hablar del tema de la fe del carbonero, es que esa fe es una fe a rajatabla, porque la persona antes entraba, esta es una actividad que lleva 100 años en Colombia, entraban a la mina y difícilmente sabían si podían salir. Hoy en día, con todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido, es diferente. Esta actividad es una actividad casi totalmente de pequeñas y medianas empresas. Es el propietario que tiene su mina, que tiene su familia, que su mujer, sus hijos trabajan ahí y produce el sustento. Es un commodity que se regula por los mercados internacionales y así como el petróleo, el día que cae el precio, pues las familias se pueden quebrar. Entonces, es algo que ha sido muy poco formal y solamente hace 25, 30 años, empresarios y los mismos mineros han ido subiendo un poco el estándar de trabajar con cuidado en el medio ambiente y demás. Hoy en día, yo pudiera decir que la actividad en Colombia, para las empresas incluso tenemos un tipo de autorregulación que va por encima de las normas de los propios gobiernos, incluso de los multilaterales, porque manejamos la vida. En el caso de esta parte de la cordillera, y exactamente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, que es donde más se produce, el modo de vida de las personas depende de 3: el carbón metalúrgico, la leche y la papa. Y el que más
el que más empleo genera y más riqueza genera es el carbón. Por lo tanto, hay un tema de autorregulación, un tema de sostenibilidad hecho muy a pulso, muy dirigido por algunas multinacionales que han empezado o que invirtieron en Colombia y otros empresarios que hemos acompañado ese proceso, pero ya hablaremos un poco más allá del tema de regulación. Genial. Gilberto. Bueno, antes que nada, realmente estoy muy emocionado, Nuria, por este extraordinario trabajo que se ha realizado desde el año 2012. Quiero felicitar a tu mamá, que la veo acá, a Fernando, tu esposo, que realmente te han acompañado, y a ese grupo de personas que en ese año en el Hotel Villa Magna tuvimos el atrevimiento de iniciar el CEAL. Quiero hacer una mención muy especial de Francisco Luzón, en paz descanse, ya no nos acompaña, él fue el primer presidente. También don Enrique Iglesias, Claudio Boada, Curro Gil, Carlitos Villa, y no quiero mencionar a muchos más, pero realmente el poder conducir esta institución de la manera que lo has hecho, Nuria, te felicito. Tener este atrevimiento de este congreso acá, saliendo de una pandemia, realmente felicidades. Y ya metiéndome al tema, como lo habíamos señalado, realmente pues la situación es, yo siempre he sido fabricante de pañales de bebé y pañales de adulto desde hace 40 años, y me recuerdo que siempre las mamás adoran los pañales de bebé, son fundamentales. Sin embargo, la queja siempre era de los pañales estos que pues no eran reciclables, no eran biodegradables y estaban por ahí tirados. Y pues mi hija, Maru, junto con un equipo de investigación y desarrollo, trabajamos casi 270 patentes para poder desarrollar un producto biodegradable y reciclable. Y fue así como salió BioBaby. No quiero hacer publicidad, pero también lo venden en España. También hay para adulto. Y el problema era la energía, porque la energía era energía a base de carbón. Fue así como lo estudiamos, tuvimos la gran oportunidad de asociarnos con Iberdrola, y pues hemos hecho 2 parques eólicos allá en México, y a raíz de todo esto pues se inicia el grupo Alquimara. Ahora realmente con esta, y me salto y me meto a esta situación que es muy difícil. Me han tocado, como a muchos de ustedes, prácticamente todas las crisis. Yo no tengo ningún doctorado más que en crisis, me han tocado todas, pero ninguna como esta. Sin embargo, frente a esta crisis, que son prácticamente 10 millones de desempleados, 20 millones de gentes que pasan a la pobreza, 40, nos dijeron el número ayer del BID, de gentes que dejan la clase media, y es una crisis bárbara. Tenemos que preocuparnos de una crisis mayor que viene enfrente. Esa crisis mayor que viene enfrente y que no hay vacuna se llama cambio climático. Lo tenemos encima, 1,5 grados. Y hoy por hoy, el convenio de Kioto, el convenio de París, ahora el de Glasgow, pero no estamos, los gobiernos no están haciendo las medidas suficientes de lo que se nos viene enfrente. Yo realmente creo que somos nosotros los empresarios y la sociedad civil la que realmente tiene que tener conciencia de lo que se nos viene encima. Esto va a ser juego de niños, esto del COVID va a ser juego de niños comparado con lo que viene. Entonces yo simplemente quiero decirle a todos estos jóvenes que están viendo ahorita vía internet esta conferencia, que trabajen profundamente en esto. Esto no es broma, no es una historieta de Trump ni nada. Hay que tomarlo muy en serio, porque de lo contrario, realmente eso va a terminar con las próximas generaciones. Nosotros, lo que hablabas tú, la responsabilidad, solidaridad social, realmente tiene que ser con las próximas generaciones. Sin duda. Es muy importante. Y no como los políticos que solamente se preocupan de las próximas elecciones. Gracias.
Gracias, Gilberto. Javier. Gracias, Socorro. Y de nuevo, Nuria, muchas gracias por invitarme a participar en esta ilustre, no por mí, esta ilustre mesa redonda, y felicidades por atreverte a celebrar este congreso. Hay que tener narices para hacerlo. Y es un honor compartir la mesa, esta mesa redonda con Diego, con Omar, con Gilberto, que vienen además de maravillosos países como Perú, Colombia y México, como todo el resto de maravillosos países de América Latina que he tenido el privilegio de visitar desde hace muchos años ya. Y empezaste Socorro hablando de la definición de sostenibilidad o de desarrollo sostenible, y un aspecto de él que a mí me apasiona es cuando se menciona que es aquel desarrollo actual que no deteriora o no impide el desarrollo social y económico de las generaciones futuras. Y entronco inmediatamente con el mundo de las materias primas, como has hecho tú, porque, por un lado, los tres pilares del desarrollo sostenible, que es desarrollo económico, obvio que las materias primas proporcionan desarrollo económico, desarrollo social, clarísimo. Omar lo mencionaba clarísimamente, que en su zona la principal fuente de renta para la población es la explotación del carbón coquizable que él tiene, y en tercer lugar, todo ello con respeto o con mejora del medio ambiente. El mundo de las materias primas de hoy, como también decía, me parece que lo decía Diego, va más allá incluso, no, lo decía Omar también, va más allá de las regulaciones oficiales en cuanto al cuidado del medio ambiente, y finalmente resulta, no sé si es una casualidad cronológica, que el mundo de las materias primas proporciona las materias primas para el desarrollo sostenible, para todas las corrientes mundiales que hoy tienen lugar, la transición energética, la urbanización masiva de millones de personas que se van a incorporar a la ciudad de aquí al año 40. Se habla de como 1,7 billones de personas que se van a incorporar a la ciudad. Imaginemos todo el chorro de materias primas de todo tipo que hacen falta para dar lugar a eso, incluyendo tu cemento. Y hablando del carbón coquizable que produce Omar y que sirve para hacer acero, las torres eólicas, las torres de generación eólicas, necesitan el doble de acero por megavatio instalado que una central térmica convencional. De manera que no es que se vaya a poder ahorrar materias primas de aquí a los próximos décadas, es que hay que emplear más. Lo que pasa es que hay que emplearlas de manera responsable, y creo que no hay una sola explotación, aparte ya de las explotaciones piratas que existen en todas partes, en la minería y en cualquier actividad, probablemente en otras actividades mucho más que en la minería, por cierto. Y dan lugar o tienen lugar con un desarrollo social que no han conocido las poblaciones de alrededor de esas explotaciones jamás en su historia previa hasta hoy día. Y no solo desarrollo social en todas sus facetas, como cuidado sanitario, como educación, formación profesional, sino también en mejora física del medio natural en el que se desarrollan las actividades. Estamos pensando además que siempre la sostenibilidad va ligada con un estado de bienestar, y que por ejemplo, porque tú no hables de tu libro y lo diga yo, está bien que haya renovables, pero para que las renovables produzcan una energía que nos llegue al ciudadano, y eso necesita una línea de transmisión, y se necesita los cables de cobre, las torres de acero, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Quería unir dos puntos que teníamos separados, pero lo vamos a unir por economía de tiempo, y lo habéis empezado de alguna manera a comentar. ¿Hasta qué punto, qué es antes, si la gallina o el huevo? Realmente todos nos llenamos la boca de que cada vez hay más regulación, cada vez hay más leyes, cada vez hay más necesidad de transparencia, pero realmente
este sector ha venido autorregulándose desde hace muchísimo tiempo, cuando probablemente nadie hablaba de sostenibilidad, básicamente porque se necesitaba sostener el negocio durante mucho tiempo, con lo cual los primeros que se han preocupado de sostener ese medio en el que se trabaja son los que estaban trabajando en él, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de materialidad para los grupos de interés, cuando hablamos de autorregulación, cuando hablamos de procedimientos que nos han permitido de alguna manera conseguir conservar aquel medio en el que trabajamos. Me gustaría que habláramos un poco sobre ese tema. No quiero dar la palabra a uno o a otro, interrumpiros como queráis, pero lanzo esa pregunta porque creo que algo se ha hablado del tema, pero me gustaría incidir sobre eso, porque yo creo que hay mucha pedagogía que hacer sobre cómo de alguna manera ahora lo que estamos haciendo es simplemente desnudarnos y enseñar fuera qué es lo que veníamos haciendo desde hace tiempo, y quizás a lo mejor con unos procedimientos, unos KPI concretos, una información que damos al mercado, pero estamos dando información sobre lo que ya hacemos, ¿no? Me gustaría incidir un poco sobre ese tema. No, sí, Socorro, por ejemplo, en el caso, como dices muy bien, hay mucha autorregulación y mucha creatividad, porque a veces los cuellos de botella a veces no son tecnológicos, porque ya tienes la tecnología, tienes el capital. Y, por ejemplo, un tema muy sensible es el tema de la relación con las comunidades indígenas, donde hay muchas historietas, mitos y mucha carga ideológica. Muchas empresas mineras formales, porque obviamente el problema, como bien me decía Javier, es la informalidad, que es el 90% de las violaciones de derechos humanos y medio ambiente está en la economía informal, minería informal, tala informal. Ese es un fenómeno endémico de América Latina. Pero para el caso del mundo indígena, que es muy interesante, en la empresa que yo estoy en Buenaventura, se fundó en la década del 50 y tenías el tema de contrataron antropólogos en la década del 60 y 70. Antes de ayer. ¿No? Y desarrollaron una habilidad especial en la empresa que yo le llamo sensibilidad antropológica, cómo conectar económica, cultural y emocionalmente con otra cultura. Y uno dice que el mundo, digamos, indígena es en contra del desarrollo, es todo lo contrario. Lo que pasa es que tienes que saber cómo conectar. Y entenderlo, ¿no? Entenderlo y tener esta sensibilidad. Y detectaron, por ejemplo, muchas veces cuando tú quieres explotar un cerro, que para ellos es un apu, un dios, y tú puedes quizás en el mundo occidental queremos dominar la naturaleza y ellos más que todo se adaptan. Pero si tú haces una traducción a esto, en la intersección de la diferencia está la oportunidad para innovar. Y había un ministro de Cultura peruano que antes de ser ministro fue antropólogo, que hablando con la comunidad en su propio idioma, decía, oye, mira, no me toques mi cerro porque es un apu, le haces un hueco, lo estás maltratando. Donde era un conflicto, ahí viene la creatividad. El antropólogo empezó a conversar, mira, acá lo que quieren es crear riqueza para tu comodidad también. Y en lugar de ese conflicto, se convirtió en algo interesante. El antropólogo le dijo a la comunidad, ¿qué te parece si haces una ceremonia para pedirle permiso al apu, a tu cerro, para hacerle unos huequitos, sacar un poquito de oro, ¿no? Y beneficiar a tu comunidad, ¿no? Entonces, lo que antes era un conflicto se convirtió en una celebración. Sí, porque el Dios siempre protege esa comunidad y la conforma. Por tener el 90% de los problemas en el mundo es la falta de comunicación. Sí. Y en los directorios, por ejemplo, en las mineras, tú lo sabes muy bien, Javier, antes era la parte financiera, operativa, ahora el tema de sostenibilidad, el tema de relaciones comunitarias está muy presente. Y es prioritario. O sea, el primer tema es seguridad, ¿no? Seguridad y segundo, medio ambiente. Sí, porque el tema de seguridad va para el otro grupo de interés que son nuestros propios empleados. Exacto, exacto. Es el primero. Y se ha hecho un comité de innovación y sostenibilidad, por ejemplo, en el board tenemos una científica francesa especialista en agua, ¿no? Tiene un PhD en todo lo que es tratamiento de agua. Después te las conoces, Javier, sí. Nicole Bernex. Hemos desarrollado patentes, no solamente para optimizar procesos metalúrgicos, sino en España hay una tecnología muy interesante, tecnosoles, para todo lo que es relaves mineros. O sea,
la energía intelectual está muy canalizada en temas de medio ambiente. Cambias tu matriz energética, pasas de digamos, producción de energía, pasas a hacer una hidroeléctrica para que tu matriz sea... sí, te buscas la vida para sostenerte. Pero totalmente, ¿no? Y es realmente, volviendo al tema indígena, la gente cree que quieren estar en un museo. No, ellos quieren la modernidad, ¿no? Quieren tomar de Occidente lo mejor, como hicieron los japoneses en la Revolución Meiji del siglo XIX. Se están quedando atrás de Europa y dijeron, tomo de Occidente y lo mejor, sin ningún tipo como es Occidente igualito, tomó los griegos la democracia, de los árabes las matemáticas, y ahora el mundo indígena toma hacer modelos económicos que se inserten de manera armoniosa en el tejido social y medioambiental. Sí, tal vez estando totalmente de acuerdo con Diego, yo diría el tema de la definición de la cancha por parte del Estado y esa cooperación público-privada es la base, es la clave, que el Estado y los gobiernos sean la locomotora que mueva, y después los privados pues vamos ahí construyendo. Yo creo que en ciertos casos la propia regulación se ha quedado corta frente a lo que hacemos algunas empresas. En temas, por ejemplo, hoy estamos trabajando con la responsabilidad hídrica, el tema del agua. Colombia termina siendo una de las 5 potencias hídricas del mundo. Yo no sé cómo la miden, pero tenemos, pues parece bien, pero qué importante la concientización de ese manejo del agua. Las relaciones con las comunidades, el tema de la biodiversidad, cómo se preserva, y el tema de la salud. Ahora que vivimos pues de saber que un bicho, que un virus tan pequeño casi nos destroza como humanidad, qué gran valor. Para ejemplo, esta actividad nuestra es de las que menos problemas tuvo por el autocuidado y por todas esa política de cuidar al ser humano por encima de la materia prima. Qué bueno. Tú ya antes habías comentado algo también de Gilberto, de lo que suponía de alguna manera esa regulación que va por detrás, pero que además necesitas de alguna forma, que además de constreñirte también te apoye y te dé un contorno de seguridad para poder operar, que no solamente sea, digamos, decirte qué, sino ayudarte a cómo, ¿no? Sí, como mencionaba anteriormente, yo veo que tenemos una situación verdaderamente difícil, especialmente en Iberoamérica, 20 millones de empleos perdidos, ¿ok? Para la recuperación de esos 20 millones de empleos, si queremos hacerlo de una manera sustentable, para no dañar y crear otro problema, la primera cuestión, que es fundamental, es la seguridad jurídica. Tenemos que tener gobiernos realmente que den certeza a la inversión. Para poder crecer no se hace con milagros ni con políticos, con todo respeto. Se hace con inversión de gente que arriesgue su dinero. Y la gente va a arriesgar su dinero en la medida que haya seguridad jurídica, que haya Estado de Derecho. Y eso es una situación que necesitamos. Pero por el otro lado, hay un aspecto fundamental que es el financiamiento. Esto no estamos hablando de un plan Marshall, tiene que ser muchísimo más grande que un plan Marshall. Ya lo mencionaron ayer en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene que haber una solidaridad muy importante porque la cantidad de recursos que se requiere para poder salir de eso es fundamental. Y lo que quiero yo recalcarlo es que tenemos que hacerlo bien para no crear otra crisis adicional de la que apenas estamos saliendo. Eso se requiere una gran conciencia social. Yo tengo mucha fe en los jóvenes. Esta crisis, si algo nos ha enseñado, es que todos nuestros hijos estando en el Internet y estando todos los días, hoy ellos tienen una conciencia social muy grande. Están buscando productos cada vez más friendly, más amigables a la naturaleza, y eso me da mucha confianza. Pero tenemos nosotros que invertir, y para poder invertir necesitamos realmente Estado de Derecho. Desde luego. Javier, aparte de la pregunta que estábamos haciendo, yo quería incidir contigo, porque además voy viendo el tiempo y la verdad es que no haría falta el doble, pero
además del tema de autorregulación y cómo lo estamos haciendo, creo que el futuro nos demanda ver dónde están los retos y las oportunidades del sector, ¿no? Y no me gustaría dejar de tocar ese tema. Entonces casi voy al contrario, toca ese tema, pero toca también el tema de retos y oportunidades, que me parece importante, y que eso fuera con los que nos quedáramos todos, ¿no? O sea, aquí no solamente se trata de ver qué es lo que se ha hecho, sino sobre todo a qué nos enfrentamos en el futuro. Tú hablabas hace un rato, cuando has iniciado esta última fase, o penúltima fase, Socorro, de que a veces la iniciativa privada, o muchas veces, se ha adelantado a la regulación. La economía circular es un ejemplo clarísimo. En el mundo de Omar, la siderurgia, o el mundo al que él suministra su carbón coquizable, lleva haciendo economía circular probablemente un siglo. Es producir acero a partir de chatarra. Justamente. En el mundo se produce 1/3 del acero que se consume, es secundario, es reciclando chatarra. Economía circular pura. Pura y dura. En el aluminio otro tanto, otro tercio. Y en el cobre otro tercio. Y en el cemento con los combustibles alternativos quitamos todos los neumáticos. Y estamos hablando de muchas décadas, de hace muchas décadas. Creo que las regulaciones actuales, como la reciente emitida, por ejemplo, en España, de la España Circular 2030, lo que hace, y yo le doy la bienvenida, es relanzar y crear oportunidades en terrenos de la economía circular no antes explorados. Eso creo que es muy interesante. Quiero hacer otro comentario respecto a algo que ha dicho Gilberto antes del cambio climático, y lo quiero subrayar. Yo creo que cualquiera tiene derecho a ser, digamos, agnóstico respecto al cambio climático, o ser escéptico, pero a lo que no se tiene derecho es a no aplicar el principio de prudencia. Porque por si acaso hay cambio climático, comportémonos como si estuviéramos seguros de que lo hay, porque no hay un planeta B. Si nos lo cargamos, se acabó para siempre, ¿no? Y lo tercero que quería decir es una anécdota rápida en relación con algo que decía también Diego hace un rato, de el cuidado por poblaciones indígenas. En el grupo mío se descubrieron unas enormes minas en Indonesia, en la isla de Nueva Guinea, que es la segunda selva virgen del mundo después de la Amazonía, en los años 70, y al cabo de unos años en que ya se había desarrollado la mina, la primera de las dos minas grandes, la primera se llama Erzberg, la segunda se llama Grasberg, que está en explotación todavía, bueno, y por muchos años. Freeport realizó una fantástica labor de educación. Eran poblaciones indígenas, algunos de ellos arborícolas, caníbales. En una población de 280.000 habitantes había 200 lenguas, es decir, no se entendían de un árbol a otro casi. Y se construyeron hospitales, talleres de aprendices, cultivos, pesca. Y le preguntaron una vez al presidente, un personaje legendario que falleció este año, Jimbo Moffett, que para descanse se ha muerto de COVID, le preguntaban: oiga, señor Moffett, la prensa internacional, ¿usted no cree que esos indígenas eran más felices antes en sus árboles y con sus taparrabos que ahora? Y dijo: no lo sé, pero ahora pueden elegir. Está bien, está bien. Oye, nos quedan 3 minutos, pero me gustaría que acabáramos con una frase o alguna reflexión vuestra corta y tal, para ser cautos y cuidar el tiempo. En cualquier orden, como queráis, pero una reflexión final. Hay una falsa dicotomía entre ecología y crecimiento económico. Tú puedes tener, es una falsa, es todo lo contrario, es totalmente convergente y creo, soy muy optimista de lo que va a pasar en el futuro. Esta transición inexorable de una economía basada en energía fósil a la energía renovable, y hay oportunidades enormes. Solamente para dar un ejemplo, hay chicos de 19 años en Silicon Valley desarrollando algoritmos matemáticos para que los paneles solares se alineen mejor al sol, optimizar la alineación. Y así como eso, en miles de temas de energía eólica, que podría extenderme, que en realidad es falsa esa dicotomía, se puede llegar al desarrollo
perfectamente. El caso, por ejemplo, de Dinamarca tiene un PBI per cápita muy parecido a Estados Unidos, pero su huella de carbono per cápita es la tercera parte, ¿no? O sea, es perfectamente posible tener bienestar, riqueza, pero con una huella de carbono y hídrica bastante menor. Perfecto, gracias. Perdón. Con una frase de Javier que me parece muy inspiradora, es cómo logramos minería sostenible, yo creo, aprendiendo. Y yo creo que América Latina y Colombia puede aprender mucho de España y puede aprender mucho de la Unión Europea. O sea, bienvenido eso para aprender, para reconocer que podemos mejorar y que siempre estaremos en esa búsqueda de algo mejor para servirle a la humanidad. Yo quisiera yo tengo mucha fe en los jóvenes emprendedores, en la educación, en la tecnología y creo en el planeta. Gracias, Gilberto. Y yo creo en Iberoamérica y creo en las materias primas que produce y producirá Iberoamérica para el desarrollo mundial. Genial. Y aquí yo creo que esta mesa es un ejemplo precisamente donde vemos además la intercolaboración, el cómo el mundo es mucho más pequeño cuando estamos hablando de materias primas. Y me quedo con una cosa, ¿no? O sea, y es que yo creo que todos estos representantes de esas compañías lo que han conseguido sobre todo es trabajarse esa licencia social para seguir operando en su entorno, ¿no? Y esa licencia social solamente se consigue después de tantísimos años, como tienen todas las compañías, con esa confianza que dan en el entorno. Cómo de alguna manera han conseguido que no solamente a sus accionistas, sino a todos el resto de stakeholders le interese que esas compañías sigan ahí y por tanto se sostengan. Así que agradezco muchísimo a este lujo de panelistas que nos hayan aportado. Yo me quedo con ganas de muchísimo más, pero el tiempo manda y todos somos bastante cuadriculados y yo como ingeniera debería también serlo. Así que muchísimas gracias. Os doy un aplauso. Gracias.